Pues yo he podido. Era la voz del general Franco, que ordinariamente en la mesa habla poco. Se hizo un silencio interrogante, y Franco narró el episodio, que repito ahora, aunque con nombre arbitrario, pues no recuerdo el verdadero que Franco nos dijo. En uno de mis mandos del tercio llevábamos como cantinera, cocinera, costurera a una chica que era listísima y bastante mona. Los legionarios la adoraban. En esto salió una orden general del alto mando en la que se prohibía llevar ninguna mujer en las marchas de la tropa. Era un problema difícil, pues los legionarios son fáciles para esperar y casi buscar la muerte, pero difíciles y exigentes para vivir la vida. Entonces decidí comunicar en el parte ordinario que se traslada al mando: sienta plaza en esta bandera el legionario Pedro Pérez. Todo continuó igual en la bandera, marchas, posiciones tomadas, etc., hasta que al cabo de un año Petrita Pérez fue durante unas breves vacaciones a su tierra y regresó con su novio y anunciando para pronto su boda. Entonces yo, terminaba Franco, anoté en el parte diario: se da de baja el legionario Pedro Pérez, muerto en acción de guerra. Claro, no es la bailadora que estuvo en la batalla de Lepanto, ni Franco es Don Juan de Austria, pero no deja de ser una anécdota interesante. Esto también merece la pena. Nos citó a audiencia a la comisión que se ocupaba de los actos que se celebraban con ocasión del Trimilenario de Cádiz, en el que se quería estrenar el oratorio coral que Falla había dejado inconcluso o inédito, la Atlántida. Por cierto que aquí sale una foto de Pemán con Falla, muy sonrientes los dos, del joven Pemán. Éramos bastantes personas, las autoridades gaditanas, los que intervenían en la preparación de la presentación de la Atlántida. Ernesto Hafter, que se ocupaba de la revisión y puesta a punto de la partitura, explicaba a su excelencia: no creo que haya obra musical más importante en toda la música española. Me atrevería a decir que es nuestro Parsifal. Y el general, escurriéndose del grupo que le rodeaba de pie, mientras buscaba un calendario, con un susurro de voz: nuestro Parsifal, buena pesadez será. Claro, a él le gustaba Marina, pero no hay que culparlo por considerar que Parsifal es un pestiño. Y creo que estas eran todas las notas que quería subrayar. Es un libro que tiene un indiscutible mérito como documento y además también como documento gráfico. Aquí tenemos por ejemplo una fotografía de Pemán con Millán Astray, aunque la verdad es que yo no reconozco muy bien a ninguno de los dos, y eso que Millán Astray es reconocible. Supongo que será, Pemán será el que tiene dos ojos, y Millán Astray será el... ya le veo el agujero de... Es que está en un plano en el que se aprecian poco sus cicatrices. Bueno, pues aquí tenemos a Pemán con los amiguetes, en plena jacaranda, en plena celebración. Bueno, un libro que tiene un valor documental indiscutible, al igual que mis almuerzos con gente importante. Y por último, para terminar con el Pemán documental, tengo aquí 100 españoles y Franco, que es un libro de José María Gironella, asistido por Rafael Borràs Beltriu, Rafael Borràs Betriu, imagino, no sé quién es, la verdad, para qué voy a engañar. Y es un volumen semejante a uno que sacó antes, 100 españoles y Dios. Aquí viene la lista de españoles, son 100, pero parecen más, son muchísimos, y bueno, no todos son interesantes. Algunos son muy interesantes, sin duda alguna, otros no llegan ni siquiera a hombres que fueron ilustres en su tiempo, no llegan ni siquiera a ser aspirantes de un poema de Browning. Y bueno, y aquí tenemos también valiosos documentos que aparecen hasta citados. Aquí tenemos la entrevista, aparece Pemán citado como necesidad documental y bibliográfica
para hablar de Franco en cualquier ocasión, en cualquier momento y con cualquier persona. Aquí tengo la entrevista a Fernando Arrabal, que, bueno, naturalmente Fernando Arrabal se lo recuerda como autor de la carta al general Franco, y le pregunta Gironella a Arrabal, en su libro Mis encuentros con Franco, Pemán sostiene que, y cita a Pemán, es necesario citar a Pemán como la bibliografía esencial sobre Franco. Pemán sostiene que puede uno someter a un análisis casi químico los muchos discursos que ha tenido, se entiende, Franco, que pronunciar, sin que escurra de ellos ni una gota de literatura, ni una cita de literatura, ni una cita de un autor, ni una metáfora, ni un tropo, ni un latiguillo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?, dice Gironella, ¿o la estima exagerada? Y dice Arrabal, el proyecto poético no interesó a Franco, es posible que ni supiera de qué se trataba. Bueno, en las páginas en las que habla el propio Pemán, lo hace citando a Dors, lo hace partiendo del pensamiento orsiano, a propósito de una frase que le oyó en una tertulia en Pamplona. Esto aparece también aquí citado, aunque aquí dice que lo que buscaba era épater les bourgeois. Yo estoy siempre de la parte del tirano. Bueno, Dors es un goetheano, él es un discípulo de Goethe, y Goethe prefería la injusticia al desorden, esa famosa frase que luego tiene eco naturalmente en Donoso Cortés, y es en ese sentido goetheano, en ese espíritu de Goethe en el que Dors dice que está del lado del tirano, aunque, como dice Pemán, eso es un uso extraño de una papeleta filológica, porque claro, está pensando... No, ni siquiera, creo que no entiende bien a Dors, porque entiende que el tirano es simplemente el rey, en su origen griego. Pero no, yo creo que Dors está diciendo lo que está diciendo, que está del lado del tirano, porque al igual que Goethe está del lado de la injusticia antes que de la del desorden. Y luego aparece más veces citado Pemán, con sentencias importantes. En una pregunta también usa Gironella a Pemán: ¿posee usted elementos de juicio para determinar si el general Franco poseía sentido del humor? Por ejemplo, Pemán, en su libro Almuerzos con gente importante, no en Mis almuerzos con Franco, sino en ese apartado de gobernantes, eso ya en el 75, cita una frase del general Franco dirigida a un director general: todo le irá bien si no se mete usted en política, haga como yo. Eso es famosísimo, ¿no? Que Franco decía que no había que meterse en política. Eso es famosísimo y procede de Pemán, aunque ya vemos que Pemán en realidad es como la fuente autorizada de una infinidad de anécdotas que eran de dominio público, que sabía y conocía toda España, más allá de lo fiable o no que pueda ser el testimonio de Pemán. Pero lo que no se puede negar es que está negro sobre blanco, en fechas bastante tempranas con respecto a otros historiadores, memorialistas, etc., y que la obra documental de Pemán tiene un valor innegable y ha de estar en una biblioteca que se precie. Bien, una biblioteca que se precie de docta en materias históricas, en historia de la España reciente. Esto es indudable. Pemán es un documento valiosísimo. Ahora bien, como artista, ¿merece la pena? Me encantaría comenzar citando la valoración que hace de él Pedro Salinas. Pedro Salinas, que habla del teatro de Pemán, diciendo que enlaza con el teatro romántico, el teatro en verso, y que llega ese ideal romántico del teatro en verso hasta Pemán, pero que el modelo más famoso, acabado, es Marquina,
precisamente Marquina, del que Valle Inclán dice que no es teatro ni en absoluto, que Muñoz Seca será malo, pero es teatro, es un autor de teatro, y luego va modificando su opinión sobre Muñoz Seca y cada vez es más positiva, pero Marquina es que ni lo considera, y sin embargo Salinas lo considera superior a Pemán. Bueno, por ahí están, por ahí están. El caso es que en privado, en carta a Jorge Guillén, Salinas da la clave de lo que es Pemán. Pemán es un cursi. Esto es algo importantísimo que hay que considerar para valorar su obra artística. Pemán es un cursi. Y me alegra mucho que él mismo se dé cuenta, porque aquí tengo el volumen cuarto de las obras inéditas, de las obras selectas inéditas y vedadas, y aquí tenemos, este volumen es el de la narrativa, y aquí están sus cuentos. Sus cuentos son interesantísimos, son breves, están bien hechos, aunque, bueno, hay que decir que la inmensa mayoría tienen un contenido político, y parecen anécdotas muy similares a las de los documentos, anécdotas de Salón de los Pasos Perdidos, anécdotas de las cortes, de la academia, pero no son literarias, sino las historias de un hombre público. Podrían ser como los cuentos del general de Riva Palacio, si no fuera porque estos cuentos son más cuentos que estos cuentos. El caso es que hay un libro que comienza por una historia titulada... bueno, este libro es Otros cuentos sin importancia. Los cuentos de Pemán, contenidos en este libro, que son casi todos, aquí están casi todos sus libros de cuentos. Aquí tenemos Volaterías, Cuentos sin importancia, Novelas de la nube y el sol, que son Eulalia y Tamara, Novelas y cuentos de juventud, donde, claro, La monja, uno de sus cuentos de convento, son la mayoría políticos o conventuales. Otros cuentos sin importancia, este es el libro y nuevos cuentos. Bueno, pues, y luego Romance del fantasma y Doña Juanita, que esto es una obra larga, exenta. Bueno, Otros cuentos sin importancia empieza por una interview con Tutankamen. Claro, uno lee esto y... esto es el cuento de Poe, es decir, esto ya lo ha hecho Edgar Allan Poe, y Pemán aquí plagia el cuento de Poe, naturalmente hace el ridículo. No sé cuál es su propósito, contarnos un cuento de Poe, como si aquí en España nadie leyera a Poe. No sé lo que pretende. La verdad es que en la inmensa mayoría de la obra de Pemán, de la obra literaria de Pemán, uno se queda así. Es que, ¿qué pretende este hombre? ¿Cuál es su intención? Bueno, pues el caso es que efectivamente coge el cuento de Poe, que tengo aquí en la traducción de Julio... Lo tengo aquí en la traducción de Julio Cortázar. Bueno, imagino que esto es... sí, la traducción de Julio Cortázar. Y es un cuento muchísimo más rico que el de Pemán, pero infinitamente más rico. El de Pemán es una especie de resumen breve. El escarabajo de oro, aquí está, conversación con una momia, página 543, en la que efectivamente desarrollan a una momia y hablan con ella e intentan hacer pasar el siglo en el que viven los interlocutores como un siglo superior. Intentan impresionar a la momia, pero la momia conoce todas las técnicas científicas, tecnológicas, de las que ellos están tan orgullosos, y al final solo consiguen vencerla por la moda, por los pantalones, pero ese no es el fin, es que tiene muchísimos repliegues el cuento. Termina así el cuento. Al llegar a casa vi que eran las 4 pasadas y me metí inmediatamente en cama. Son ahora las 10 de la mañana. Desde las 7 estoy levantado redactando esta crónica para beneficio de mi familia y de la humanidad. A la primera no volveré a verla. Mi mujer es una arpía. Diré la verdad, estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XIX en general.
Me siento convencido de que todo va mal. Además tengo gran ansiedad por saber quién será presidente en 2045. Por eso, tan pronto me haya afeitado y bebido una taza de café, volveré a casa de Pont-Noner y me haré embalsamar por un par de cientos de años. Mi mujer es una arpía, es algo de falta de... Bueno, pues el cuento de Pemán, a pesar de tener unos buenos momentos en los que se distancia del modelo de Poe y llega a ser hasta borgesiano y se pone interesante, ¿os molesta la posibilidad de veros en la vitrina de un museo?, le pregunta a la momia, le pregunta a Pemán a la momia. Cuando me enteré, me enfurecí durante 5 minutos, pero enseguida volví a permanecer impasible. Ningún faraón debe enfurecerse por más de 5 minutos. Hoy casi me alegro. Los hombres de todos los países vendrán a ver la momia de Tutankamen, pero Tutankamen verá pasar ante sí un desfile de momias, corazones momias, inteligencias momias. Será divertido. Por lo demás, añadió, en nada podrán rebajarme. La dignidad la lleva en sí la persona donde quiera que va. Donde quiera que yo esté, seré siempre el favorito de Amon-Ra. Lo único que me preocupa es el pensar que van a catalogarme y a ponerme un número. Seré, por ejemplo, el 1024. El 25 será una cuchara o un quitasol. Es molesto. Este terror por las clasificaciones caóticas, que es casi borgesiano, es un mérito del cuento, pero pronto vuelve a la copia servil de Poe y el final solo se salva precisamente porque Pemán dice lo que todos los lectores están pensando ante este bibelot, ante este Poe de quincalla que nos ha traído. Pero de repente, como una idea feliz y luminosa, se me vino a los labios toda la brillante fraseología de nuestros políticos y de nuestros periódicos, y pensando deslumbrar a la momia, exclamé atropelladamente: «Sí, nuestros pueblos son cada día más felices, las conquistas y reivindicaciones modernas aseguran su felicidad, la libertad reina, rompiendo las viejas preocupaciones atávicas, el pensamiento y la conciencia son libres y soberanos, han caído como ídolos de barro las viejas supersticiones». Me detuve porque el faraón había clavado en mí una severa mirada, sublimemente despreciativa. Luego cerró hieráticamente los párpados y dijo con grave solemnidad su última palabra. «Cursi». Sí, este cuento es cursi, no solo esta última parrafada que dice imitar la retórica de los periodistas, no, todo el cuento es cursi, especialmente si quiere ponerse al lado de Poe, y si no, es un plagio. Yo no digo que haga como Unamuno, que en su Mecanópolis hace una cita erudita de su fuente anglosajona y no pierde comba y no pierde posibilidad de lucir su erudición, pero hay maneras discretas para hacer notar que esto ya está hecho, y lo ha hecho Edgar Allan Poe, ni más ni menos. Cursi, sí, la poesía de Pemán es cursi, su prosa es cursi, sus cuentos son cursis, pero bueno, aún así es un escritor que, bueno, debe tenerse en cuenta. ¿Por qué género? ¿Qué género es el que... ¿En qué género destaca Pemán? Según Antonio Buero Vallejo, en el teatro. Ya al comentar a Alfonso Sastre, con quien también costó bastante llegar a enuclear su mérito y a desbrozar dónde podía estar su valor, como está ocurriendo con Pemán. Al analizar a Alfonso Sastre, traje un texto de Antonio Buero Vallejo de homenaje a Pemán, que recordaba, por supuesto, el agradecimiento de Alfonso Sastre a Pemán por su apoyo ante la cornada. En ese texto Buero Vallejo afirmaba que Pemán era ante todo un gran autor de teatro y que el coro
de la viudita naviera, que es que ya el título de por sí, el coro de la viudita naviera era una reactualización del teatro clásico. De hecho, claro, en Antígona también revive el teatro clásico. Tengo aquí The Internet Movie Database, todas las películas en las que interviene Pemán, siempre como escritor, aunque hay dos películas en las que aparece como él mismo, Rafael en Rafael y Autopsia, que aparece como él mismo. No creo que le hagan una autopsia. Ah, claro, sí, aparece como... Sí, del director Juan Logar. Claro, aparece, sí, un cameo, aparece Pemán como Pemán. No le hacen ninguna autopsia. No es la autopsia de un alien, no abren a Pemán en ninguna película. Además, es una película en la que estaba vivo, en un año en el que estaba vivo, 1973. Bueno, hay unos 28 créditos, unas 28 fichas de producciones, obras audiovisuales con texto de Pemán, pero a veces las fichas contienen más obras si se trata de una serie de televisión o de un estudio 1. La primera es de 1940, Julieta y Romeo, Lola Montes, El fantasma y Doña Juanita, que es una película basada en una de sus novelas, esta es de 1945, Fuente Ovejuna, una adaptación de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, Locura de amor. Claro, Locura de amor tampoco es suya, Locura de amor es de Marquina, si no recuerdo mal. Esta es de 1948. Claro, en muchas películas interviene como guionista suplementario. Bueno, no, perdón, hombre, no. De Manuel Tamayo y Baus. Manuel Tamayo y Baus. Y efectivamente es un guionista suplementario. Entonces casi mejor destacaré las películas, bueno, La vida encadenada, La cigarra, Brindis a Manolete, El capitán de Loyola, que es una adaptación de, bueno, supongo que del Divino Impaciente, pero en realidad el Divino Impaciente es San Francisco Javier, o ya no me acuerdo. Bueno, El capitán de Loyola. Sí, no me he preparado esto. Creo que pondré el enlace, que cada cual se vea la película que quiera, pero es que en general, Congreso en Sevilla, con Bonmatí de Codecido, Teresa de Jesús, primera fila, sábado 64, El río entró en Sevilla, esto en Teatro del Sábado, esto en el 65. Todo esto, bueno, pues otra adaptación más del Fantasma y Doña Juanita en 1966. Todo esto no lo he visto, pero son las típicas películas españolas. Sí que he visto El Premio en 1969. Es una serie sobre los premios Nobel. Y el primer capítulo, El centinela de la India, es decir, Rabindranath Tagore en la traducción de Zenobia Camprubí, Thakur, Rabindranath Thakur. Está escrito por Pemán, protagonizado por el padre de Ignacio, del padre de Ibáñez Serrador, Narciso Ibáñez Menta, haciendo de indio, haciendo de bengalí. Lola Piconera, la serie El Séneca, que tuvo mucho éxito, de 1964 a 1970, o sea, bastantes temporadas, pero según esto son solo 8 capítulos, así que más que una serie parece ser que era una concatenación de películas para televisión como Colombo. En Noche de Teatro hicieron Cisneros y Los tres etcéteras de Don Simón en 1974. En el teatro La Coqueta y Don Simón, Cádiz, Señorita del Mar. Bueno, ¿y dónde está la...? Ah, sí, La viudita naviera, que me parece que me la he saltado, de 1962. Lo que quiero decir es que el teatro de Pemán, si es lo mejor de su producción literaria o no, que me parece que no, es el juicio de
de Antonio Buero Vallejo, y Antonio Buero Vallejo sí que es un autor canónico y es una lectura obligatoria, y claro, es como quien propone para el premio Nobel. Aquí alguien que es lectura obligatoria propone que de Peman lo que hay que leer es el teatro, pero es porque Antonio Buero Vallejo es un dramaturgo y le interesan las producciones dramáticas. Yo no considero que el teatro de Peman sea realmente lo mejor de su producción, por más que tenga mérito el levantar teatro en verso, como en el caso de El Divino Impaciente. En cuanto a las obras dramáticas de Peman, bueno, retiraré las obras testimoniales porque todo no cabe en la mesa, y traeré las obras de teatro. Bueno, pues voy a mostrar una selección.